Sean todos bienvenidos una vez más a su canal de youtuber municipal. Estaba yo navegando por internet hace unos días y me encontré con esta entrevista de este canal de YouTube muy bueno, muy conocido en México, no sé si en Latinoamérica. Se llama La Octava. Y bueno, hicieron una entrevista al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Y bueno, me pareció muy interesante porque hablan de Colombia. Marcelo fue a Bogotá a la toma de protesta de Petro. Y le hacen una pregunta muy interesante. Me gustaría que lo compartiéramos y lo comentáramos. ¿Qué representa Petro? Pues el triunfo de un movimiento de izquierda muy genuino, que se las dio muy difíciles, larguísima trayectoria, que viene desde la lucha armada y que ahora tiene una posición democrática electoral, etcétera, y va a ser muy interesante lo que va a plantear. Pensamos que va a tener muchas implicaciones para América Latina en tratándose de Colombia, porque Colombia había tenido regímenes más bien conservadores, muy conservadores, muy alineados a Estados Unidos. Bueno, en 70 años no había habido un gobierno de izquierda. No, para nada. Quizás un poquito el de Samper y ya. Ok, aquí comentan de que fue muy duro, o sea, como el camino para que llegara un gobierno alternativo a Colombia. Fue muy duro. No conozco yo la trayectoria política de Petro, la verdad es de que no. Pero Marcelo Ebrard supongo que sí, y habla, ¿no? De que ha sido muy difícil. Y también por lo que entiendes de que hace 70 años en Colombia más o menos. Bueno, también en México pasó demasiados años así. Pero 70 años en Colombia sin que hubiera otro gobierno diferente al que siempre existió. Pues es un dato interesante, ¿no? Pero vamos a seguir escuchando. Exactamente. Entonces, va a ser muy interesante y significa entonces una nueva bocanada de aire fresco, ¿no? Sí, claro. Y para la relación con México, porque digamos ya se empieza a generar una especie de constelación que no había habido, de una gran cantidad de gobiernos de izquierda. Cuando nosotros entramos, todo estaba a la derecha. Sí. Éramos así como, híjole, ¿y esta fiesta de quién es, no? Sí. Y ahora se ha ido moviéndose a la izquierda el conjunto de América Latina. Entonces esto pues nos alienta, Claro. nos entusiasma. Hay tesis del presidente Petro muy relevantes, una de ellas poner en tela de juicio la guerra contra las drogas. Eso es increíble. Vamos a ver qué dice en su discurso. Sí. Pero eso es muy importante. También es algo muy importante porque si recuerdo que en esta entrevista, no sé si estoy confundiendo, pero hablan de que ha sido un fracaso, ¿no? O sea, que Petro declare de que así categóricamente de que ha sido un fracaso la guerra contra el narco y todo eso, pues al menos en México lo fue, ¿no? No sé si estoy confundiendo esa entrevista o la vi en otra, pero ese es un tema fundamental, ¿no? El tema de la droga, sobre todo en esos países como México, como Colombia. Y bueno, también nombran de que pues hace 4 años pues Latinoamérica estaba volcada a la derecha. Sí, es verdad, entra México en un mapa, en un mapeo muy de derecha en ese entonces, pero bueno, Andrés Manuel López Obrador siempre habla como de este efecto dominó, y yo me he dado cuenta que es verdad. O sea, cuando pasa algo es un efecto dominó, ¿no? En México pasó que pasó algo, o sea, fue un tsunami electoral, pasó algo inédito, algo estelar, y bueno, efecto dominó. Empezamos a ver que en Latinoamérica también empieza pues a correrse a gobiernos que bueno, más o menos tienen como la idea de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro, hay que decir esto con mucha responsabilidad, obviamente no es igual, pero sí. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito más que dice el canciller. ¿Qué cosas te impactan más de la propuesta del discurso de Petro? A mí, por ejemplo, el tema fiscal, o sea, que él diga hay que hacer reforma fiscal desde el primer año. Yo sí creo que quizás faltó. Digo, se hicieron cosas en el ámbito fiscal en México, se amplió la base grabada, digamos, sobre todo se cobró impuestos a los que no pagaban, ¿no? Pero erradicar el privilegio, ¿no? sí, exacto, que fue importante.
Pero a mí me parece que, digamos, esto que está haciendo Petro de querer reforma agraria, reforma fiscal, es bastante interesante, ¿no? Pues es un modelo de prosperidad distinto, porque dice la Colombia, ¿por qué elige a Petro? Porque se agota el modelo que traían. Como pasó en México. Era la misma respuesta de siempre, ¿no? De un corte muy neoliberal, consenso a Washington, años 90. Esto es el inicio de la etapa post-neoliberal en Colombia. Es muy interesante. Vamos a ver las medidas que van a tomar. Lo fiscal, pues muy importante. Su plan de hacer un estado de bienestar sobre otra base, pues también es muy importante. Si tiene éxito, va a tener una implicación muy grande para toda América Latina y esperamos que lo va a tener. ¿Y te estás imaginando una integración de América Latina? Bueno, aquí hablaron algo muy interesante, ¿no? Acerca de que, pues, el discurso neoliberal se desgastó ya. Yo creo que ya ahorita en estos tiempos, sobre todo con la juventud, porque la juventud se ha volcado, ¿no? Por darle la espalda a gobiernos que tienen consensos con Estados Unidos, que le dan mucho poder, mucha autoridad, muchos privilegios a empresas privadas extranjeras, ¿no? Entonces, pues creo que sí, ¿no? O sea, al menos yo que soy un joven, que soy un millennial y también los centennials, no sé, ¿no? O sea, como que ya a partir de los millennials para abajo ya es como que otro chip, ¿no? O sea, es como que ha habido un despertar, una revolución de las conciencias en Latinoamérica, ¿no? Entonces parece muy interesante todo esto desde el punto de vista no político, sino desde otro punto de vista que se me olvidó la palabra, ¿no? Coño. Vamos a seguir escuchando, joder. ¿Reforzada por el elemento ideológico o esa integración va independientemente de derecha a izquierda? No, se va a acelerar. Sí, la derecha siempre ve eso con profunda desconfianza, ¿no? No son latinoamericanistas. Ahora, el grupo, la Alianza del Pacífico no fue concebida desde la izquierda. Va a haber una reunión en noviembre en México. Esa fue una creación, pues, más desde una visión... Libre comercio. Sí. Pues hay que darle otros contenidos, ¿no? Lo que ya se tiene avanzado, que bueno, sí. Pero hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, va a ser muy interesante cómo los países que tenemos una orientación de izquierda podemos negociar con Corea. Ajá. ¿No? Esto es muy interesante, ¿eh? Aquí lo que dice el presidente, aquí sí se me cayeron los calzones. Vamos a seguir escuchándolo a ver qué dice y ahorita cuando comentamos. Bueno, eso desde el punto de vista de México es muy cañón eso, o sea, es algo muy wow. Ahora te explico por qué. Iniciar la negociación con Corea sería la primera negociación que haríamos sobre la base de un modelo distinto. Sí. Pero vamos a ver ahora. Sí. Y va a ser muy interesante. Pero la Alianza del Pacífico, bueno, con esta elección en Colombia, pues imagínate. Bueno, es que, por decirlo, voy a hablar de México. O sea, antes de Andrés Manuel López Obrador no se volteaba mucho a ver a Latinoamérica, ¿eh? Solamente como que teníamos los ojos puestos en Estados Unidos, en quedar bien con Estados Unidos, en hacer el tratado de libre comercio en ese entonces, ¿no? Ahora el TEMEC, ¿no? Y como que siempre Estados Unidos. Y bueno, pues no, realmente no. Siento que eso, como que no, hay un geopolítico muy importante aquí en México y él siempre ha dicho que estamos inmersos en una jaula geopolítica, ¿no? Aunque la jaula sea de oro, pues no deja de ser jaula, ¿no? Entonces creo que eso también le pasó a Colombia, ¿no? O sea, como que muy... hasta yo he visto a Duque, ¿no? Como en todos los eventos internacionales siempre lo veo muy pegado ahora a Biden, ¿no? O sea, como que Biden, o sea, como que muy salamero, ¿no? Entonces, creo que ya... aprovechando todo lo que está pasando con el mundo, de que Estados Unidos ahora ya no es la primera potencia, ¿no? Y que ahora pues podemos tener, o los presidentes que tenemos no juegan con la soberanía del país. Creo que eso es muy importante, el prosperar y el hacer también, pues, o sea, tener margen de maniobra, ¿no? O sea, poder negociar sí con Estados Unidos, no decimos que no, pero también negociar con Corea, ¿no? Negociar con otros países, ¿no? O sea, con África. Entonces,
pues creo que es muy importante esto, y creo que sería, según Marcelo Ebrard, eso va a ser inédito. Entonces esto lo celebro demasiado. Cambió Chile, cambió Colombia, Perú tiene esta inestabilidad. Sí, El otro actor es México. claro. Entonces sí es muy interesante. Sí, sí, sí. Y el tema, yo te diría el tema este de las drogas, yo creo que va a ser un tema central. ¿Tú estás a favor de la que Colombia ponga yo creo que la guerra, dice el presidente Petro en uno de sus discursos, la guerra contra las drogas es un gran fracaso. Sí. Tiene razón, absolutamente. Y en México ha producido mucha violencia, entonces vamos a ver qué tiene en mente. Yo solo recordaría que México hasta 1940, con el general Cárdenas, imagínate hace cuánto, tenía una aproximación similar de salud pública. Estados Unidos fue el que presionó a México para cambiar eso. Claro. Entonces, que venga el presidente de Colombia a plantear ese tema, bueno, se Con me la hace experiencia de Colombia. impresionante, ¿no? Ahorita. Claro, Eso va a totalmente. provocar un debate que no estaba en la mesa. Oye, Canciller, yo te quiero preguntar algo. Hay gente que... Bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar, amigos. Cerramos con esta, pues sí, con esta declaración, ¿no? Que patea como el pesebre, ¿no? Ha sido un gran fracaso, ¿no? La guerra contra el narco y shalala. Creo que Andrés Manuel lo está haciendo demasiado bien. Creo que pueden fijarse mucho en el modelo de que ha hecho en ese tema, para un poquito calmar las aguas, aunque no es fácil. La violencia se disparó demasiado en México, y sí hay temas que México es peligroso en algunos sentidos, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que sí, con Gustavo Petro, al hacer esta declaración, todavía tiene días de ser presidente. Vamos a ver cuál es su plan, cómo actúa, porque creo que cosas padres se van a venir para Colombia, cosas padres se van a venir para México, y creo que con la Alianza del Pacífico y muchas cosas, creo que ahora México y Colombia se van a hermanar más, ¿no? Y creo que podemos tener más frutos en tratados de libre comercio, económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que se pueden hacer grandes cosas. Amigos, si te gustó este video, dale like, comenta. Si no estás suscrito, pues suscríbete, carnal. Y bueno, nos vemos en otro próximo video.